la predicación. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más te adoramos, Señor, y te glorificamos y te damos toda la honra y toda la gloria es para ti, Padre. Una vez más, Señor, te queremos dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, porque tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te pedimos en el nombre de mi Señor Jesús, Padre, que tú sigas derramando de tu Espíritu Santo una vez más sobre cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí reunidos, Padre, y los que nos están viendo o los que nos van a ver más tarde a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube, Padre Santo. Te pedimos que tú sigas derramando de tu Espíritu Santo sobre ellos, Padre, para que tu Padre inquiete su corazón, abre su entendimiento, Padre Santo, Señor, para que ellos puedan recibir el alimento espiritual que tú tienes preparado en esta noche, Padre. Te pido también por mí, Padre Santísimo, que derrames de tu Espíritu Santo sobre de mí, Padre Celestial, para que al abrir mi boca seas tú hablando a través de mí, Señor. Úsame solamente a mí, Padre, como un instrumento para poder llegar así tu palabra a mis hermanos, a los que estamos aquí, Padre, reunidos, y a los que nos han de estar viendo en las redes sociales. Derrama de tu Espíritu Santo de mí, dame entendimiento, dame sabiduría, Padre, y que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tome asiento, mis queridos hermanos, gloria a Dios. Glorias a nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Nuestro tema de esta noche, mis queridos hermanos, va a ser un tema muy hermoso, muy precioso. El tema se titula Toma tu cruz y sígueme. El título de referencia está, hermanos, en Lucas 9:23. Lucas 9:23. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Lucas 9:23. El tema de esta noche es toma tu cruz y sígueme. Este mensaje, mis hermanos, es muy interesante, es muy hermoso, porque a muchos hermanos no les va a caer bien, pero a muchos sí. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la palabra de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Amén. En la introducción, mis queridos hermanos, del tema de esta noche, toma tu cruz y sígueme, dice así: ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con toma tu cruz y sígueme? En Lucas 9:23, Jesús llama a sus seguidores a renunciar a sí mismos y a seguirlo. ¿Sí, hermanos? Cargando con su cruz cada día, cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Amén. Cargar nuestra propia cruz, hermanos, no es algo nada fácil. Cargar nuestra propia cruz es dejar nuestras cosas que nos aferran a este mundo. Por ejemplo, usted, mi querido hermano, ¿qué es lo que no puede soltar aquí en este mundo? Por ejemplo, hermanos, mire, muchos que decimos que seguimos al Señor, todavía estamos teniendo al mundo en nuestro corazón. Las costumbres, ¿sí, hermanos? Amén. Las riquezas, los lujos, ¿sí, hermanos? Las comodidades, hermanos, ¿sí? Los ricos, por ejemplo, el rico quiere más y más riqueza, más y más dinero. Amén. Pero la pregunta aquí, mis queridos hermanos, dice: ¿cuál es el Dios de ese rico?
¿Será nuestro Dios, hermanos? ¿Verdad que no? El Dios de ese rico es su propio dinero. Y en realidad, mis queridos hermanos, no es que el dinero sea malo, es bueno. Lo que es malo, mis queridos hermanos, ante los ojos del Señor es que al dinero lo ponemos en primer lugar que Dios. Cuando el Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y las cosas materiales, mis queridos hermanos, esas vienen después. Amén. El Señor mismo nos va a suplir nuestras necesidades cualquiera que sean. Amén. Otro ejemplo, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la cruz que aún usted sigue cargando y no la ha depositado en las manos del Señor? Por ejemplo, sus enfermedades, sus dolores, sus sufrimientos, el divorcio. ¿Sí, hermanos? Amén. Las comodidades de este mundo, hermanos. Todos queremos tener dinero. Todos queremos ser ricos. Pero, hermanos, lo que Dios quiere, que dejemos esas cosas que nos separan, que nos apartan de Dios, para seguirlo a Él. Amén. Los apóstoles, mis queridos hermanos, los apóstoles, mire, dejaron todo. A Andrés y a Simón, Pedro, hermanos, mire, pasó a nuestro Señor Jesucristo por donde ellos estaban pescando ahí a la orilla de la playa y les dice: venid en pos de mí y seguidme. Ellos dejaron sus redes, hermanos, y enseguida le siguieron. ¿Qué dejaron estos apóstoles? Todo. Porque ellos vivían de lo que ellos, de su trabajo, de la pesca. Ellos tenían que pescar para vivir, hermanos. Pero si usted sigue al Señor, hermano, mire, el Señor mismo va a suplir sus necesidades. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿alguien de ustedes se ha quedado sin comer? ¿Alguien de ustedes lo han corrido del lugar donde usted vive por no pagar su renta, por no tener trabajo? ¿Sí, hermanos? ¿Ha dejado a sus hijos sin comer? No. Porque hemos puesto la prioridad en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él, mis hermanos, mis queridos hermanos, perdón, Él va a suplir nuestras necesidades. Gloria a Dios. Básicas y espirituales. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Vamos a ver también, hermanos, cómo todos los apóstoles, todos excepto uno, hermanos, todos murieron, todos cargaron la misma cruz que nuestro Señor Jesucristo. Por predicar la palabra del Señor, todos murieron de diferentes formas. Hermanos, pero mire usted, ellos, los apóstoles, estaban esperando, ¿qué, hermanos? Una corona de vida. ¿Sí, hermanos? Amén. Ellos no esperaban, aquí mire usted, las riquezas. Ellos no esperaban que el Señor los hiciera ricos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si el Señor hiciera ricos a cada uno de nosotros, mire, créalo, mi hermano, créalo, que dejaríamos de estar en este lugar santo, hermanos, y estaríamos en otros lugares, gastando el dinero, hermanos, olvidándonos de nuestro Señor Jesucristo, olvidándonos de las palabras, de este alimento, hermano, espiritual que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Por eso el Señor no nos da riquezas. Él solo quiere que hagamos tesoros, pero en el cielo, mis hermanos. Amén. El rico quiere hacer sus tesoros aquí en la tierra. A él no le importa al rico cómo hacer su dinero, cómo hacerse rico. No importa que tenga que robarle el dinero a sus trabajadores, no pagándoles. ¿Sí, hermanos? Santo Dios. Pero el Señor quiere que usted deje todas las cosas mundanas y que le sigamos a Él.
Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Santo es su nombre. Seguimos leyendo, mis queridos hermanos. Esto significa estar dispuestos a morir por su causa, entregando sus vidas por él. Por ejemplo, la cruz era un símbolo de muerte dolorosa y humillante en el primer siglo. Los romanos obligaban a los condenados a llevar su propia cruz al lugar de la crucifixión. ¿Sí, hermanos? Amén. La cruz era una sentencia de muerte reservada para los esclavos, para los soldados caídos en desgracia y para los extranjeros. Para ellos era la cruz. Estamos hablando de la cruz literal como en la que nuestro Señor Jesucristo murió. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos está hablando de esa cruz, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando que dejemos las cosas de este mundo y lo sigamos a Él. Que prediquemos el evangelio del reino de los cielos. ¿Sí, hermanos? Amén. El Señor Jesús quiere que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Aquí, mis hermanos, mire usted. De nada le sirve al hombre más rico del mundo si viene una devaluación o un terremoto o cualquier cosa donde se pierda su dinero, sus riquezas. ¿De qué le sirvió a ese hombre rico trabajar tanto y tanto y tanto para que se pierda su dinero, sus millones de dineros se pierdan en un momento, hermanos? El rico opresor, mire, hermanos, oprime a los trabajadores, a sus trabajadores. Él no quiere dar para allá, solo quiere para acá el rico. Todo para acá, todo para acá. Porque el rico piensa, ok, yo con mi dinero puedo comprar todo. Y eso es verdad, mis queridos hermanos. El rico se puede comprar todo lo que él quiera. Lo único que no puede comprar, mis queridos hermanos, es su salvación. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Demos gloria a Dios porque nosotros, sin ser ricos económicamente, hermanos, el Señor Jesús compró nuestra salvación al morir por nosotros en la cruz. Amén. Nosotros, hermanos, estábamos condenados al infierno, pero vino el Señor Jesús, vino a rescatarnos. ¿A rescatarnos de qué o de quién? Del pecado. ¿Y de qué más? De las garras de Satanás, mis queridos hermanos. Por eso nosotros ahora, mis queridos hermanos, debemos de dar gloria a Dios por la misericordia de Él, que usted y yo somos salvos. Amén. Nosotros estamos tratando de hacer nuestros tesoros, depositándolos en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Cuando usted se presente, mi querido hermano, mire usted, esa es la hermosura de la palabra del Señor. Cuando usted se presente delante del Señor, mire, fíjese bien, va a llegar el rico, ¿ok? A ver tú, X, fulano, no importa el nombre. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Con su dinero, con sus riquezas. ¿Qué hiciste? Señor, pues yo trabajé mucho para que hacer más y más y más dinero. Y le va a preguntar al Señor, ¿qué hiciste para... ¿Alguien no te habló de mí? ¿No hiciste algo para venir a mí para que fueras salvo? Señor, es que, bueno, yo nomás escuchaba yo a esos predicadores, a esos pastores, a esos hermanos que andan ahí perdiendo su tiempo. Pero, pues, hermanos, Señor, perdón, yo no creía en esas cosas, en ellos. Yo lo único que quería era en mi dinero. ¿Sabe qué le va a decir el Señor en ese momento, hermanos? Cuando esté en la presencia del Señor, ese hombre rico, apártate de mí, hacedor de maldad. Amén. Porque ese rico aquí quiso sus riquezas, hermanos. Ese rico, cuando él muera, cuando él parta de este mundo, mis queridos hermanos, mire, va a dejar todo. No se va a llevar nada. Pero ¿dónde va a estar su alma, hermanos? En el infierno. ¿Sí, hermanos? Amén. Por eso nosotros, mis hermanos,
El título de esta noche es Toma tu cruz y sígueme. Usted siga al Señor. Tome su cruz del Señor día a día, hermanos, y siga al Señor. Amén. Haga la voluntad del Señor. Haga las obras del Señor. Predique su palabra a tiempo y fuera de tiempo, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Hagamos tesoros en el cielo, hermanos. El tesoro aquí en la tierra, hermanos, mire usted, aquí se va a quedar. Pero si hacemos tesoros en el cielo, hermanos, mire usted, cuando llegue nuestro tiempo, nuestro Señor nos va a decir: pasa, buen siervo, al gozo de tu Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Eso se llama salvación. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Cuál es el llamado para seguir a Jesús? En la Biblia hay 3 pasos a seguir. Paso número 1. Jesús llama a sus seguidores a salir de su zona de conformidad, de sus prejuicios y favoritismos. Hermanos, que no le preocupe a usted lo económico. Usted deposítelo a las manos del Señor. Usted confía en el Señor. Ponga sus enfermedades en las manos del Señor. Cualquiera que sea su enfermedad, deposite su necesidad, hermano, ahí en el Señor. Ponga todo en las manos del Señor, que el Señor, hermano, es fiel y justo para atender nuestra petición. El Señor está escuchando a nosotros. Está escuchando cuál es la petición de nosotros. Nosotros depositémosla en las manos del Señor. Amén. No como el rico, que él cree que con su dinero puede comprar todo. No, hermanos. Amén. Amén. Paso número 2. Jesús llama a sus seguidores a renunciar a sus esperanzas, sueños, posesiones e incluso su propia vida si fuera necesario por causa de Cristo, Señor y Dios nuestro. Mire, hermano, en aquel tiempo, ya dijimos hace un momento, los apóstoles perdieron la vida por causa de predicar el evangelio del reino de los cielos. ¿Dónde cree usted que ahorita están los apóstoles en este momento? Hermano, mire usted, el Señor les dio una corona y entra, buen siervo, al gozo de tu Señor. Morir físicamente por predicar la palabra del Señor es ganancia, mis hermanos. Amén. Pero renunciar al Señor, hermanos, eso es perdición. Si nosotros seguimos al Señor, hacemos las cosas del Señor, cargamos nuestra propia cruz, hermanos, tenemos bendición. Amén. Pero si renunciamos al Señor, hermanos, y nos vamos a las cosas de este mundo, a las vanidades que ofrece este mundo, hermanos, recibiremos también nuestro premio. Condenación en el infierno. Y eternamente, hermanos. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Paso número 3. Jesús llama a sus seguidores a negarse a sí mismos. A sí mismos y controlar sus propios deseos, apetitos y pasiones. Amén, hermanos. Amén. Aquí hay una cosa muy importante. Para los cristianos, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. ¿Sí, hermanos? Una vez más se lo voy a leer. Ponga atención, por favor. Para los cristianos, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Jesús ya vino, ¿verdad, mis queridos hermanos? Él anduvo en esta tierra. Él predicó la palabra del Señor. ¿Sí, hermanos? Amén. Él murió por nuestros pecados. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, si Él vino a esta tierra, Él predicó su palabra. Hermanos, Él resucitó, Él fue muerto y resucitó al tercer día. Así seremos también nosotros. Seremos muertos. Algún día tenemos que dejar este mundo. Pero hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, seremos resucitados igualmente que nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que tomemos nuestra cruz
y sigamos al Señor Jesús, porque esa es la enseñanza que Él vino a enseñarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a entrar de lleno a la predicación, mis queridos hermanos. Amén. Amén. Ahora sí vamos a nuestro versículo de referencia. Lucas 9:23. Y dice la palabra del Señor así. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya dijimos cuál es tomar la cruz del Señor y seguirlo, ¿ok? Dejar todas las cosas de este mundo y seguir al Señor. Hacer las cosas del Señor, amén. Amén. Versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén. Mire lo que dice enseguida. Este la salvará. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Entonces, es mejor tomar la cruz del Señor y seguir sus pisadas. ¿Para qué, mis hermanos? Para que nuestra vida sea, para que nosotros seamos salvos, perdón. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ya pusimos el ejemplo de ese rico. ¿De qué le sirve a ese rico sus riquezas, hermanos, si no puede comprar su salvación? ¿De qué le sirve a ese rico todo su dineral, su dinero, mis queridos hermanos? Si cuando él se muera, hermanos, va a soltar todo lo que es de este mundo. Se tiene que quedar en este mundo todo lo que es de aquí. Amén. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Ah, mis hermanos, pero nosotros hagamos tesoros en el cielo. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios. En Marcos, por ejemplo, en Marcos 8:36, cambia un poquito nada más las cosas, dice lo mismo, pero nomás cambia al final. Dice, ¿de qué aprovecha al hombre si ganare todo y pierde su alma? Una vez más, el rico no puede comprar su salvación. Amén, hermanos. Amén. ¿O qué recompensa el hombre dará por su alma? El rico, por más rico que sea, no puede comprar su salvación. ¿Sí, hermanos? El rico lo único que quiere es más y más dinero. Amén. Pero las cosas de Dios, bueno, esas después. Así es como piensa el rico. Pero Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón, le entreguemos nuestros pensamientos y nosotros mismos, cuerpo, alma y espíritu, Amén, sean entregadas al Señor para que el Señor, ¿qué, hermanos? Él nos dé, ¿qué? El Señor nos dé la recompensa. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a poner un ejemplo muy claro, hermanos. Miren. Vayamos a Marcos 10. Marcos 10, versículo 17 al 22. Este ejemplo es muy bueno, muy bonito. Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Miren, ¿ya lo tenemos? ¿Ya estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. En Marcos 10, versículos 17 al 22 dice así. Se trata de un hombre rico, ¿ok? Al salir él para seguir su camino, él es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre rico, hermanos, tenía muchas propiedades. ¿Sí?
Y llegó delante del Señor, hincó su rodilla y le dijo: Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? El Señor no le dijo: ok, pues ten más propiedades, sé más rico. El Señor no le dijo eso. Mire, el Señor le dijo: ok, todo lo que tú tienes, yo te lo he dado. Tú solamente eres un administrador de lo que yo te di. ¿Sí, hermanos? Amén. Nada es tuyo, nada es mío. Está hablando humanamente, ok, usted y yo. Nada de las cosas que tenemos aquí en este mundo. Porque cuando nosotros nos vayamos, hermanos, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Amén. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Lo único que vamos a llevarnos, hermanos, cuando nosotros partamos de esta tierra, hermanos, es el perdón de pecados y por consiguiente nuestra salvación y vida eterna. Es lo único que nos vamos a poder llevar nosotros como hijos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver qué más dice. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Ok, hermanos? Uno solamente, el único bueno en el mundo entero solamente es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino aquí a esta tierra, hermanos, mire usted, no tuvo pecado, no tuvo mancha, ni aún una mentira Él dijo, hermanos. Él le dijo a los fariseos: ¿tienen algo de qué acusarme? Y ninguno dijo nada, todos callaron. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo era santo, era puro, era sin mancha, era sin pecado. En Él no había pecado, mis queridos hermanos. Amén. En Él solo había santidad, hermanos. Amén. Amén. Y sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Se da cuenta, hermanos? Amén. En aquel tiempo los mandamientos de Dios que le dio Moisés para el pueblo, entre ellos estaban estos. Bien, hermano, una vez más: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven rico le contestó al Señor, versículo 20. Entonces, respondiendo, él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Se da cuenta, hermanos? Ese hombre rico, esos mandamientos que Dios le había dicho que ya habían sido dados por Moisés, el rico, el joven rico, los había guardado desde su juventud. El Señor le amó porque había hecho estas cosas importantes, pero le faltaba una sola cosa, hermanos. Y ahí es donde el rico falló. ¿Sí, hermanos? Amén. Había cumplido todos los mandamientos. Esos son parte de los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Pero hacía falta lo más importante para ese hombre rico. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Mira, hermano, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Amén. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Se da cuenta lo que le dijo el Señor a ese joven rico? Ok, los mandamientos los había guardado desde su juventud, pero no era suficiente, mis queridos hermanos. Ese hombre rico tenía algo más que el Señor quería que se deshiciera, porque esas riquezas, mis queridos hermanos, lo estaban apartando del Señor Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesús ya iba camino a la cruz del Calvario, hermanos. Gloria
Lo que el Señor Jesús quería que ese rico se despojara de eso que le estorbaba, pero que siguiera a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuera salvo, hermanos. Amén. Sus riquezas, sus propiedades, eso no le iban a salvar. Apláudale fuerte al Señor, hermanos, porque Él se lo merece. Gloria sea nuestro Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y cuando viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo es más hermosa, hermanos. Amén. Amén. Mire, versículo 22. Pero el afligido por esta palabra que el Señor Jesús le dijo: anda, ¿quieres ser perfecto? Vende todo y dalo a los pobres. Mira el 22 que dice: pero él, estamos hablando ahora del joven que llegó corriendo al Señor, ¿ok? Pero él, afligido por esta palabra, se fue muy triste. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque tenía muchas propiedades. ¿Cuál era la prioridad de ese joven rico, hermanos? El dinero. El dinero, sus propiedades, sus tesoros. Él estaba poniendo en primer lugar todas esas cosas, pero en segundo lugar a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dijo: vende todo. ¿Quieres ser perfecto? Ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo esperaba de ese hombre rico. Ok, nuestro Señor Jesucristo ya iba a la muerte, ya iba a la crucifixión. Vende tus propiedades, dale a los pobres y tú sígueme para que seas salvo. Porque tus riquezas no te van a salvar, tus riquezas te van a condenar. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 23. Entonces dijo Jesús mirando alrededor. Sigue hablando el Señor, ¿ok? Dijo a sus discípulos: miren, hermanos, ¿cuál difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Por qué causa cree usted que dijo nuestro Señor Jesús estas palabras? Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué piensa usted? Hermanos, porque es muy difícil que un rico se despoje de sus propiedades, de su dinero, de sus lujos. Es muy difícil, mis hermanos. Él no va a dejar sus riquezas, que por tantos años luchó tal vez para conseguir eso. No lo va a dejar. ¿Por qué, hermanos? Ya lo dijimos. Porque Él pone en primer lugar sus riquezas, pero a Dios lo pone al último. El Señor no le interesan las riquezas del hombre. El Señor le interesa que sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor lo único que quiere es que nosotros nos seamos salvos y que permanezcamos en su nuevo reino venidero, hermanos. Amén. Eso es lo único que el Señor quiere de nosotros. Por eso nosotros debemos de cargar nuestra propia cruz y seguir al Señor. Deje usted lo que le estorbe para seguir al Señor. Mire, muchos todavía están en otros lugares, en lugar de estar aquí presentes. Muchos están tal vez mirando el fútbol. Muchos están en las cantinas. Muchos están en diferentes lugares. ¿A quién están poniendo en primer lugar? A sus gustos, a las comodidades de ellos. Pero a Jesús al último. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea nuestro Dios, aleluya. Vayamos a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Toma tu cruz y sígueme. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es Felipe? Despójese de todo lo que le estorba para seguir a Jesús y sigamos a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Y estamos ahí, mis queridos hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, está hablando Pablo, ¿ok? Mire, hermano, también Pablo se despojó de todo lo que tenía para seguir a Cristo. ¿Ok, hermanos?
Él dejó todo, mis queridos hermanos. Al principio, hermanos, Pablo era un era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que era celoso de las tradiciones, de las costumbres que ellos tenían, de la ley de Moisés. Era muy religioso. Él guardaba la religiosidad. Él perseguía a los apóstoles para traerlos presos, para golpearlos, para azotarlos, aún hasta para matarlos, hermanos. Él tenía la autorización del sumo sacerdote. Él tenía cartas. Cuando él iba rumbo a un pueblo, hermanos, a buscar más creyentes, hermanos, mire, se le apareció nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe, hermanos? Lo que le dijo: Saulo, Saulo. Saulo es el nombre antes de conocer al Señor. Después de que conoció al Señor, se llamó Pablo. Saulo iba rumbo a otro pueblo, hermanos, ¿a qué? Iba persiguiendo a los judíos para arrestarlos y traerlos presos. ¿A dónde? A Jerusalén. Él llevaba cartas del sumo sacerdote que los respaldaban para que si lo encontraban los romanos, hermanos, mire usted, no tuviera ninguna dificultad. Él podía traer encadenados o amarrados, presos a esos judíos que eran cristianos, y nadie le podía decir nada, hermanos. Pero mire usted, mi querido hermano, cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la pregunta de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo en ese momento, hermanos, mire usted, se rindió ante nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fueron las palabras de Pablo. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Ve, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Vamos a ver más adelante, mis queridos hermanos, que Pablo, después de que era un perseguidor de los del camino, un perseguidor que perseguía a nuestros hermanos los cristianos por predicar el evangelio del reino de los cielos, iba a pasar después a ser perseguido por la misma causa, por predicar el evangelio del reino de los cielos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, dijimos, a Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Se da cuenta ahora, hermanos? Antes Pablo perseguía a los cristianos, pero ahora Pablo se ha despojado de esa cruz que tenía antes. Esa cruz lo condenaba, hermanos, a Pablo. Pero ahora ha cargado la cruz de Cristo. Porque vamos a ver, hermanos, cómo Pablo después también era perseguido. Y Pablo murió también por predicar el evangelio del reino de los cielos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. Ahora sí le llama mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Mire, Pablo había tenido a Gamaliel. Había tenido a Gamaliel como maestro. Él era fariseo de fariseos. Era del linaje, hermanos, de David. Era, hermanos, del pueblo de Benjamín. Él era hebreo de hebreos. Él era, hermanos, mire usted, Pablo era un hombre que tenía asegurado su futuro. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero todas esas cosas él las dejó, las perdió. ¿Sabes qué? No me interesan todas esas cosas, porque todas esas cosas son mundanas. Esas cosas él había entendido de alguna manera que lo estaban condenando, hermanos. Por eso dejó todas las cosas que él tenía, hermanos, y las dejó por basura. Las dio por perdidas. Pero prefirió ser maltratado por la palabra de Dios,
por predicar el evangelio del reino de los cielos. ¿Sí, hermanos? Amén. A él fue muerto, degollado, le cortaron el pescuezo por predicar el evangelio del reino de los cielos. Amén. Pero eso a Pablo no le importó, porque él dijo: mejor es estar con Cristo Jesús que estar aquí en la tierra. Pero él no quería ir al cielo antes, porque él era mejor estar aquí en la tierra para predicar el evangelio del reino de los cielos, para que más y más hermanos fueran salvos por medio de su enseñanza, por medio de su predicación. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Regrésese ahí mismo, pero ahora vamos a ver, vamos al versículo 4, del 4 al 6. Aunque sigue hablando Pablo, ¿ok, hermanos? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, se está refiriendo a las cosas materiales que él tenía, ¿ok? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Acuérdese que Pablo había estudiado con un maestro de la ley. ¿Sí, hermanos? Amén. Ese hombre era Gamaliel. Gamaliel era una persona muy importante, hermanos. Tenía un doctorado en las escrituras. Por eso él tenía su futuro asegurado. Pero él las dejó, hermanos, por predicar el evangelio de Dios. Amén. Versículo 5. Circuncidado al 8º día. Él guardaba la ley, hermanos, tal y como estaba escrito. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Él era un fariseo, mire usted, de esos, como se dice vulgarmente en México, de hueso colorado. Por eso perseguía a los cristianos, por eso los maltrataba, por eso los llevaba presos, porque él era un hombre celoso de su ley, de su religión. Versículo 6. En cuanto a celo, era un celoso de qué? De lo que él había practicado, de su religiosidad. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ya dijimos que él perseguía a los cristianos. En cuanto a justicia, que es por la ley, irreprensible. ¿Por qué era irreprensible, hermanos? Porque él había estudiado bastante. Haga usted de cuenta que Pablo había estudiado un doctorado ¿en qué? En medicina. O había sido estudiado, tenía un doctorado ¿en qué? En química, por ejemplo, también. Cualquiera carrera, hermanos. Él tenía un futuro asegurado, hermanos. Pero todo eso él lo dejó por seguir a Cristo Jesús. Él dejó esa cruz, que era muy pesada, por cierto, y tomó la cruz de él y la de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hablando de eso, mire, la cruz del Señor es que nosotros cargamos, es muy frágil, es muy suave. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo ya la cargó por nosotros. Amén. Amén. Lo único que el Señor quiere, que dejemos las cosas que nos están estorbando para seguir avanzando más y más rumbo a la meta, que es a nuestra salvación, y nuestra meta es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salvación y vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 6 y 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Gloria sea nuestro Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, mis queridos hermanos? ¿Romanos qué? Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Ok. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo
pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Mire, mi querido hermano. Porque Cristo, cuando aún éramos pecadores o éramos débiles, en su tiempo murió por nosotros. Amén. Amén. ¿Usted sabía que usted iba a ser salvo, mi querido hermano? ¿Verdad que no? Nosotros andábamos en los deleites y en los placeres de este mundo. Ah, pero mire qué cosa maravillosa. Pero Cristo, antes de que nosotros conociéramos a Él, Él murió por nosotros. Amén. ¿Alcanza a entender, mi querido hermano? Amén. Cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió aún por nosotros. Porque Él sabía, hermanos, que nosotros íbamos a ser salvos por medio de Él. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Hermano, mire. ¿Usted cree, pregunta, usted cree que si usted o yo muriera por usted, sería salvo, mi querido hermano? De ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo todavía andamos en este mundo. Todavía pecamos. Y de nada serviría que yo muriera por ustedes, por cada uno de ustedes, ni ustedes muriera por los que estamos aquí reunidos, ni por los que nos están viendo en las redes sociales. De nada serviría, hermanos. Porque vivimos todavía en este mundo y todavía cometemos pecados. Pero Cristo murió aún antes de que usted lo conociera. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que usted fuera salvo por medio de Él. Ahora que lo conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ahora predicamos el Evangelio del reino de los cielos. Amén. Usted también está obligado, mi querido hermano, a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Gloria a Dios. Si usted es cristiano, está obligado, oígalo mi hermano, está usted obligado a predicar el evangelio del reino de los cielos para que más hermanos sean salvos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya dijimos ese ejemplo, ¿verdad? Amén. Cristo murió por nosotros sin que nosotros supiéramos que íbamos a ser salvos, pero Él antes había muerto por nosotros. Amén. Ahora nosotros entendemos y conocemos, hermanos, que Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Santo, santo es su nombre. Bendito, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Santo, santo es su nombre. Amén. Vayamos a Mateo 16, versículos 25 y 26. Mateo 16, versículos del 25 al 26. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Cuando estemos ahí me dicen un fuerte amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, en Mateo 16, versículos 25 al 26. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mire, hermano, este versículo encierra muchas cosas, ¿ok? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquí está la gracia de Dios. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Amén. la hallará. ¿Ok, hermanos? Amén. ¿Alcanza usted a ver la diferencia, hermanos? Amén. El rico quiere comprar su salvación por medio de él, de su dinero. Pero nosotros hemos alcanzado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Porque, versículo 26, porque
¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una vez más, el rico no puede comprar su salvación. El rico no puede con su dinero pagar para que él sea salvo, mis hermanos. Amén. Su dinero lo condena más y más y más. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque pone en primer lugar a su dinero y después a Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vayamos a Hechos otra vez. Hechos 6, versículos 8 al 10. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 6, otro ejemplo, hermanos, muy claro de otro hermano que cargó su propia cruz y no le importó morir, hermanos, porque él sabía que muriendo por predicar la palabra del Señor, hermanos, mire, tenía una grande recompensa, grande, ¿ok? Una grande. Este hombre, cuando estaba siendo apedreado, mire, él dijo: Padre, perdónales este pecado. Y no nomás eso, hermanos. Él miró los cielos abiertos y vio a Dios el Padre sentado y a nuestro Señor Jesucristo a su diestra. Enseguida iba a ser muerto ese hombre del que vamos a hablar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Mire, eso es la hermosura de Dios. Ese hombre no le importó morir por predicar la palabra del Señor. Pero el Señor le dijo, él miró al cielo y vio los cielos abiertos y vio al Padre sentado y a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo estaba esperando con los brazos abiertos. Amén. ¿Ve, hermanos? La misma manera Pablo, vamos a ver al final, cómo Pablo también, de alguna manera, Dios ya le había revelado que él ya iba a ser sacrificado. Amén. Vamos a ver, estamos ahí en Hechos 6. Amén. Vamos, se trata de Esteban. El primer mártir, hermanos. El primer apóstol o el primer cristiano muerto por predicar la palabra de Dios, ¿ok? Amén. Entonces estamos en Hechos 6, versículo del 8 al 10. Amén. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, ¿ok? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Mire, hermano, esa fue una promesa de Dios. Cuando nosotros en aquel tiempo les dijo a los apóstoles: ustedes no se preocupen de lo que han de decir en el momento que estén frente a los que los estén acusando por predicar el evangelio del reino de los cielos. Porque el Espíritu de Dios, oiga bien, hermano, el Espíritu de Dios, ese les va a dar las palabras que tienen que hablar. Y no habrá persona que se resista, porque la sabiduría de Dios no tiene comparación. Aunque el hombre se crea muy inteligente, la sabiduría de Dios es más que todos los sabios de esta tierra, de este mundo, hermanos. Amén. Amén. Entonces vemos cómo Esteban, lleno de gracia y de poder, hermano, hacía muchos milagros. Hizo muchos milagros antes de que lo apedrearan. Sanaba a los enfermos, resucitaba muertos. Recuerden que esa misma autoridad, hermanos, esa misma autoridad y poder, nuestro Señor Jesucristo se los dio a los apóstoles cuando los mandó a predicar. ¿Sí? ¿Recuerdan la semana pasada? Dios les dio a los 12 apóstoles autoridad y poder. ¿Para qué? Para sanar enfermos y para expulsar demonios. ¿Se acuerdan, mis queridos hermanos?
Es la misma autoridad que aquí tiene Esteban. Y Esteban estaba hablando con estos judíos y les empezó a hablar, hermanos, desde Abraham. Esteban, lleno del poder y del Espíritu Santo, les empezó a hablar desde Abraham hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos, cómo la sabiduría de Dios y el poder de Dios cuando está con nosotros? Y hermanos, no hay quien nos pare, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no está hablando usted ni yo. Está hablando el Espíritu Santo, usando a la persona de usted y la persona mía, mis hermanos. ¿Usted creen que yo todas estas cosas porque soy muy bueno? Mis queridos hermanos, no. Es porque el Espíritu Santo me usa a mí para predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Bendito, bendito sea el Señor. Ahí mismo vamos a ver ahora, hermanos, Hechos 7, versículos 55 y 56. El final de Esteban, que al final, a pesar de que él, hermanos, Esteban, iba a ser muerto, él, hermanos, mire usted, oró al Señor: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdón. Y Esteban murió apedreado. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Estamos ahí en Hechos 57, Hechos 7, versículos 55 al 56. Amén. Gloria a Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Hermanos, mire usted, de veras que por eso la palabra del Señor está escrita en misterios. El Señor no le revela su palabra a cualquiera, porque no le serviría de nada. Hermano, mire, cuando dice aquí una vez más el versículo 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermano, mire, una vez más, como ya puse el ejemplo, Señor Jesús abrió los cielos, ¿para qué? Para recibir ¿a quién? A Esteban. Vente, ovejita, vente, aquí está tu galardón. Esteban no le importó morir, pero él sabía que su galardón era grande en los cielos, hermanos. Así debemos de ser nosotros. Si tuviéramos que morir, hermanos, por predicar la palabra del Señor, aceptarlo con gusto, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Eso es tomar nuestra propia cruz. Gloria a Dios. Hechos 9, versículos del 1 al 5. ¿Se entendió lo de Esteban, hermanos? Amén. El primer mártir, ¿cómo cargó su cruz? Su propia cruz. ¿Cuál fue? Predicar la palabra de Dios, ser apedreado y ser muerto. Él dejó las cosas de este mundo. Él prefirió ser muerto por predicar la palabra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo lo recibió con los brazos abiertos. Amén. Amén. Estamos ahí en Hechos 9, del 1 al 5. Vamos a ver ahora otro ejemplo muy claro, hermanos. El de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a los primeros cristianos en aquel tiempo, los del camino, ¿ok? Los trajese presos a Jerusalén. Estos dos versículos, mire, primero, estos dos versículos están hablando de Pablo como perseguidor de la iglesia. Él iba a Damasco a traer presos a los discípulos, a arrestarlos, a golpearlos, a azotarlos, para llevarlos presos ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Sí, hermanos?
Amén. Ahí es Saulo todavía. Pero vamos a ver los otros versículos, como después de que Pablo era un perseguidor de los discípulos, ahora Pablo pasa a ser un perseguido por predicar el reino de Dios, por predicar las buenas nuevas, por predicar ¿qué? El evangelio de Dios. Amén. Amén. Versículo 4. No, 3, perdón. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la voz del Señor Jesús, ¿ok? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo responde en el versículo 5 y dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria sea nuestro Dios, hermanos, aleluya. Pablo, después de ser un perseguidor, ahora, hermanos, le toca sufrir lo mismo que le estaba haciendo a los cristianos. Perseguirlos. Él iba a ser ahora perseguido. Pero, hermanos, tenía un galardón muy grande Pablo después. Una vez más, versículo 5, y dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando dijo esto, hermanos, ¿quién eres, Señor? Mire, esa es la rendición de Pablo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Amén. Ahí se rindió Pablo de ser Saulo a Pablo. Y ahí se rindió. Ahora sí, Pablito, vas a ver cuánto tienes que sufrir por predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. De ahí para adelante, mis queridos hermanos, Pablo, hablamos en los versículos anteriores, había dejado todo lo que él había ganado. ¿Sí, hermanos? Pero ahora él va a cargar su propia cruz. ¿Sí, hermanos? Amén. Ahora va a ser Pablo perseguido, azotado. Estuvo en el mar también cuando el barco se iba a inundar. No me acuerdo el nombre ahorita, se me fue el nombre ¿cómo se le llama? Cuando un barco ya está para inundarse. También fue azotado. Escapó de los judíos, hermanos, porque lo querían matar por predicar la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero ahora a Pablo le tocaba sufrir lo mismo que sufrieron nuestros hermanos, los discípulos, por predicar la palabra del Señor. Entonces, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es a ti pelear en contra de mí. Hermanos, mire, el aguijón es algo puntiagudo, como un clavo. ¿Sí, hermanos? Un cuchillo. Y es como pegarle un golpe a ese mismo clavo. ¿Usted se atrevería a pegarle? No, porque se lastimaría su mano y se quebraría sus manos. ¿Sí? Pues ese es el ejemplo que Dios le está poniendo a Pablo. Dura cosas te es pelear conmigo. Pablo se rindió. Señor, ¿qué quieres que yo haga? De ahí en adelante Pablo empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos. De ahí en adelante Pablo tomó su propia cruz y empezó a caminar, hermanos. No le fue nada bien a Pablo. Pero cuando fue el tiempo de morir de Pablo, hermanos, fue un tiempo muy glorioso, porque él estaba consciente. El Espíritu Santo ya le había dicho de que él ya iba a morir. Pero, hermanos, mire usted, vamos a ver lo que dice aquí. Vayamos a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Pablo, después de haber sufrido mucho por predicar la palabra de Dios, hermanos, mire, ahora a él le toca ser perseguido, ser azotado, golpeado, maltratado física, moral y mentalmente, hermanos. Él estuvo en cárceles por predicar la palabra de Dios.
ahí escribió unas cartas para las diferentes iglesias, pero lo hizo con amor. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, mis hermanos. Amén. El Señor, a través de su Espíritu Santo, ya le había anunciado a Pablo que iba a ser sacrificado en un corto tiempo. Por eso le estaba hablando a este joven Timoteo, pastor, cómo tenía que conducirse, hermanos. ¿Sí? Pero aquí Pablo le dice a Timoteo: tú eres testigo, Timoteo, de que yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado con fe. Él lo hizo con amor, con fe, por amor de Dios, por amor de Cristo, hermanos. Dejó todo y por ese amor Él vino a anunciar la palabra de Dios. A Él no le importó ser sacrificado, que morir por predicar la palabra del Señor. A Él no le importó ser azotado. A Él no le importó, hermanos, que la gente se burlara de Él. Él dejó todo, hermanos. Él dejó todo por seguir a Cristo. Él cargó su propia cruz. La pregunta aquí, hermanos: ¿usted está cargando su propia cruz o está cargando la cruz del Señor? Porque si usted está cargando su propia cruz, no va a usted poder sostenerla. Pero si carga la cruz del Señor, mi querido hermano, la cruz del Señor es muy sencilla y muy fácil de cargar. Porque el Señor ya la cargó por usted y ya la cargó por mí. Y último versículo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo sabía que por predicar la palabra de Dios, por los azotes, todo lo que sufrió Pablo, el Señor le tenía la corona de justicia, la cual el Señor le iba a dar. ¿Por qué? Porque Él predicó, anunció las buenas nuevas del reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Amén. Así que, mis queridos hermanos, nosotros también debemos dar gloria a Dios, porque nosotros también tenemos, hermanos, esa corona de gloria reservada para cuando nosotros partamos de este mundo al reino de los cielos. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Ay, Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, por esta palabra que se ha predicado, Padre Santo, Señor. Yo te ruego en el nombre de mi Señor Jesús, Padre Santísimo, que seas tú, Padre Santo, Señor, guardando en los corazones de mis hermanos tu palabra, Padre Santo, Señor. Que ellos mismos carguen su propia cruz y que te sigamos a ti, Padre. Porque tu cruz es ligera, Padre, tu cruz no pesa. Tú quieres, Padre Santo, Señor, que nosotros depositemos en ti, Padre Santo, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Depositemos, Padre, todo lo que nos estorba, Señor, nuestras enfermedades, nuestros dolores, Padre Santo, Señor. Lo que estemos pasando, tú quieres que nosotros lo sueltemos, Padre, para que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro ayudador, Padre, y no carguemos esa cruz tan pesada, Padre. Nuestro Señor Jesucristo ya cargó esa cruz que nos tocaba cargar, que nos tocaba a nosotros cargarla, Padre. Él ya vino a esta tierra y cargó mi cruz, Padre, llena de pecados, Señor. Ya cargó su cruz de usted, mi querido hermano, lleno de pecados. Él ya la cargó, Él ya la llevó, Padre Santo, a las profundidades del mar, Padre. Y por eso te queremos dar gracias, porque tú ya dejaste allá todos nuestros pecados, Señor.
Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú nos sigas fortaleciendo más y más, Padre. Que tú sigas poniendo en nuestro corazón, Padre, en nuestros pensamientos ese deseo de cargar nuestra cruz y seguirte a ti, Padre, porque ejemplo ya tenemos, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santísimo, que seas tú, Padre, cargando la cruz de cada uno de mis hermanos, Padre, y que tú sigas obrando en cada uno de mis hermanos, Padre. Sigue, Padre Santo, Señor, dándole a cada uno de mis hermanos el entendimiento y la sabiduría para que sea más fácil cargar tu cruz, Señor. Y sobre de mí también, Padre Santísimo. Te ruego por mí, Padre, para que me sigas dando entendimiento y sabiduría, para que yo pueda seguir predicando tu santa y tu bendita palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, que se predicó, Padre Santo, Señor, caiga en buena tierra, en una tierra fértil, mis hermanos, Padre, para que pueda dar frutos, Señor, al 30, al 60 y al 90 y al 100%, Señor. Porque tu palabra tiene que dar frutos, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una última alabanza con nuestro hermano Pedro que nos acompañe. Y vamos a ser despedidos. Mientras, mis queridos hermanos, les pedimos a nuestros seguidores, a nuestros hermanos que nos ven en las redes, a través de las redes sociales, que se suscriban a este canal, hermanos, de su servidor, para que más enseñanzas, más predicaciones, pueda usted seguirlas en vivo, hermanos. Ahorita no podemos seguir en vivo porque nos faltan suscriptores, pero hermanos, queremos que usted se suscriba y que le dé un like, hermanos, a esta predicación, para que YouTube nos deje pasar esto en vivo. Amén, hermanos. Vamos a cantar una alabanza. Siempre fiel. Siempre fiel. Señor. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria al que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre fiel. Baja, chiquita. Gloria a Dios, aleluya. Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad y yo te exalto, mi Señor, y yo te exalto, mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel, y yo te exalto, mi Señor, y yo te exalto, mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel, tú permaneces siempre fiel. Gloria sea nuestro Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Reciban las bendiciones que el Señor ha
El Señor ha otorgado para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y recuerde, mi querido hermano, suscríbase por favor y denle like. Y a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, gracias por estar en la casa del Señor. Gracias por participar de esta comida espiritual que el Señor tenía preparada para esta noche. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, mis queridos hermanos. Salúdense unos con otros. Amén. Amén.